Para el ejercicio 5 se nos pide que diseñemos un algoritmo que lea la antigüedad de un trabajador en años, cuántos años lleva trabajando en una empresa. En base a a la antigüedad del trabajador en la empresa, calcular el aumento que se le realizará sobre su ingreso, sobre su salario anual, y en base al aumento que se le ha hecho al salario anual, hacer el cálculo para conseguir su salario mensual. Entonces, saber el algoritmo. Acá están las reglas que se nos pide que, bueno, las reglas no, eh, las decisiones que se van a tomar. Entonces, eso lo voy a explicar mediante el diseño de flujo. Por acá está. Ok. Se inicia el algoritmo y se imprime por pantalla para que funcione el programa. En este caso, que el programa calcula el sueldo de un trabajador teniendo en cuenta la antigüedad en años en la empresa. Entonces, se lee, se le pide al usuario que ingrese la cantidad de años que ya trabajando en la antigüedad y se le asigna ese valor al identificador años. Entonces, se crea un identificador sueldo base y se le asigna el valor de 40.000. Estos 40.000 son el sueldo base, como lo dice el nombre del identificador, que son 40.000 euros. Si el identificador años es mayor a 10, acá ya estamos tomando esta decisión, si el identificador años es mayor a 10, en dado caso de que sí, que aquí me faltó poner el sí, acá se me pasó, acá estaba, pero en dado caso de que sí, se imprime el sueldo base con un aumento del 10%, al conseguir aumentar el 10% al sueldo base, solo estamos obteniendo el aumento sobre el sueldo anual. Entonces se divide en 12 para conseguir su salario mensual. Entonces, por eso se realiza esa división y finalmente, bueno, si posterior a eso se finaliza el código. Dado el caso que no, entonces miramos si cumple la condición de que año sea por lo menos mayor a 5. Dado caso que sí, que nuevamente me faltó poner el sí, pero en dado caso de que sí, entonces se imprime el sueldo base, pero ahora con un aumento del 7%. Ya pues probablemente se ha realizado la operación de divise por 2 y todo eso, pero se imprime el sueldo base con un aumento del 7%. Entonces, en dado caso de que no, de que tampoco el identificador año sea mayor a 5, entonces pasamos a hacer otra decisión, a tomar otra decisión, que si años es mayor a 3. Entonces, si años es mayor a 3, entonces se imprime el sueldo, bueno, se calcula el sueldo base con un aumento del 3%, es decir, al sueldo base, a los 40.000 euros anuales, se le aumenta un 3% y se divide en 12 para conseguir el sueldo mensual. Posterior a eso, pues se finaliza el código. Eso se imprime por pantalla y se finaliza el código posterior a eso. Dado caso de que no se cumpla ninguna de esas condiciones, que no sea ni mayor a 10, ni a 5, ni a 3, entonces miramos cuánto quedaría el sueldo con un aumento del 3%. Es decir, si no supera si la antigüedad no es mayor a 3, se le va a agregar un aumento del 3% sobre su sueldo anual. Entonces, se hace el cálculo, se le añade al sueldo anual un 3%, se aumenta un 3% y se divide en 12 para conseguir su sueldo mensual. Posterior a eso, se finaliza el código. Entonces, el algoritmo. Vamos a ver el código. Acá se ve, acá está el código. Se imprime por pantalla si el programa, para qué sirve el programa, que el programa calcula el sueldo mensual y pues se dijo previamente. Por último, se le pide al usuario que ingrese la antigüedad, eh, o sea, el tiempo que lleva trabajando en esta empresa, y se asigna a la variable, al identificador años, lo que el usuario ingrese. Entonces, se crea otro identificador aparte, que es el sueldo base, al que se le asigna los 40.000 euros. Simplemente 40.000, pues, no se coloca las unidades, pero eh, se asigna el identificador sueldo base de los 40.000. Me está yendo un poco. Eh, entonces, acá ya empieza el tema de las condicionales. Entonces, si la variable años, el identificador año, que,
que el usuario ingresado, que bueno, que contiene lo que el usuario ha ingresado, es mayor al 10%, se imprime el sueldo, se imprime por pantalla que el sueldo mensual es de, y con este cálculo se obtiene el sueldo mensual. ¿Cómo? Al sueldo base se multiplica por el 1,1 para conseguir el 10% y se divide por 12 para conseguir dividir ese sueldo anual en los meses. Son 12, se coloca el 12 porque son 12 meses, entonces de esa forma se consigue el sueldo mensual. Entonces esa va a ser la fórmula que va a estar en los diferentes condicionales. Básicamente se puede ver que es la misma, pero pues vamos por pasos. El caso que no sea mayor a 10 años, que no lleve trabajando más de 10 años, entonces miramos si es mayor a 5 años. Si es mayor a 5 años, entonces se imprime que el sueldo mensual es de, y nuevamente se hace el cálculo, que es sueldo base por 1,07. ¿Por qué 1,07? Porque el aumento ahora es del 7%, no del 10 como se ha hecho, como en dado caso de que sea mayor a 10 años. Entonces, si es mayor a 5 años, el aumento es de un 7%. Entonces, con esto acá conseguimos el aumento del 7% y se divide con 12 porque esto es simplemente el salario anual y de esta forma, dividiéndolo por 12, conseguimos el salario mensual. Dado caso de que tampoco sea mayor a 5 años, de que no lleve trabajando más de 5 años, entonces miramos si por lo menos es mayor a 3, si la antigüedad es superior a 3. Dado caso de que sí, entonces imprimimos que el sueldo mensual es de y se calcula nuevamente el sueldo base por un 1,05 para conseguir el aumento de un 5% sobre el salario anual y se divide por 12 para conseguir el salario mensual. Dado caso de que tampoco sea mayor a 3, entonces finalmente se imprime que el sueldo mensual es de y se realiza el proceso que ya se viene realizando, solo que ahora en vez de un aumento de un aumento como estos, se hace un aumento simplemente del 3%. Entonces, en dado caso de que tampoco sea mayor a 3 años de antigüedad, o sea, de que los años no sean mayor a 3, entonces se imprime el sueldo base con un aumento del 3%. Entonces vamos a ver cómo funciona el código. Eh, a ver, probemos primero con la primera condicional, ingresando la primera condicional, puede ser 15. Entonces si el trabajador lleva trabajando 15, por lo que se ha visto, pues se sabe que el aumento debería ser de un 10%. Vamos a ver. El sueldo mensual es de 3.666 euros. Entonces, vamos a verificar. Entonces, el sueldo anual es de 40.000 euros. Esto por el 1,1 para conseguir un aumento del 10% es igual a 44. El 4%, el 10% de 40.000 se sabe que es 4.000, entonces por eso 44.000. Y se divide esto por 12 como E, entonces se está obteniendo el aumento del 10% sobre el sueldo anual y se está dividiendo por 12 para conseguir el salario mensual. Entonces acá obtenemos el salario mensual con un aumento del 10% sobre el salario anual. Dado caso de que sea mayor a 7 pero no superior a 10, dado el caso de que la antigüedad sea mayor a 5 años pero no mayor a 10, como por ejemplo sería el caso de 7 años, entonces acá obtenemos este salario. Entonces vamos nuevamente a realizar el cálculo, que sería los 40.000 base por el 1, el 7%, de esta forma obtenemos el 7%, que es 42.800, y dividimos por 12. Podemos ver 3.566 euros, y acá vemos que se imprime por pantalla que el sueldo base es de 3.566 euros. Vamos a ver la tercera forma, perdón, la tercera condicional, en dado caso de que sea mayor a 3. Entonces, mayor a 3 y no mayor a 5,
sería evidentemente 4. Entonces ingresamos 4 y nos dice que el salario es de 3.500. Aquí el aumento que se está colocando es de un 5%. Entonces, la forma más fácil de ver, em, para hacer el cálculo más rápido, sabemos que el 5% de 40.000 es 2.000. Entonces sabemos que el aumento anual sería 42.000 y se divide por los 12 meses del año y obtenemos 3.500. Entonces, acá ya vemos el código funcionando. Pues no está de más hacer con el último condicional en el caso de que no se cumpla ninguna de esas condiciones. Entonces digamos que él lleva trabajando apenas un año. Entonces el sueldo mensual es de 3.433. Entonces, un sueldo base de 40.000 euros por 1,03 para conseguir un aumento del 3% dividido 12 nos da 3.433. Entonces, este sería el ejercicio número 5 resuelto de la tarea número 2.